de dependencia en relación con el tema impuesto a las ganancias. Estamos hablando con Guillermo Poch, que es tributarista. Bueno, recién nos diste algunas precisiones de los monotributistas que si querés reiteramos y después te quiero hacer algunas preguntas respecto de los de la cuarta categoría, los que pagan impuesto a las ganancias. Para los monotributistas, ¿qué hay que hacer y a partir de cuándo? ¿Qué tiene que hacer el monotributista en todo caso? A partir de mañana entrar en la página del ARCA, antes lo que se decía clave AFIP, ingresar. Y aquellos que son monotributistas, ir a la parte de recategorización, ver si están bien o no bien categorizados. Siempre recomiendo que lo vea un contador de alguna manera, porque hay que tener en cuenta que son ingresos devengados, no es lo que uno tiene facturado, porque a veces uno pudo haber armado la factura con un corrido de los devengamientos y eso puede llegar a generarte un problema. Entonces, perder el régimen de monotributo por haber hecho algo mal no conviene, porque la carga tributaria en líneas generales es más baja y mucho más simple. ¿Y cómo sabés si vos estás en la categoría correcta de acuerdo a el monto de facturación anual que tenés? Son los últimos 12 meses que vos tenés que ir haciendo la suma y, como bien decía Carlos, los montos máximos, así en cada una de las categorías, está desde la A hasta la K, que son los 95 millones de pesos que nosotros hablábamos. Pero son ingresos brutos devengados y hay otros parámetros como alquiler, monto máximo de facturado por los bienes que uno está vendiendo, el consumo de energía, los metros asignados, los alquileres. Entonces tiene una complejidad, a veces es conveniente asesorarse y que las cosas hagan bien. Ahí tengo, bueno, la gran pregunta es, ¿se actualizan los montos para los monotributistas de facturación, pero también te actualizan los montos de lo que tenés que pagar por mes? Totalmente, la categoría A pasa de 32 a 37 mil pesos y la A más alta de todas para servicios está subiendo de 1.050.000 a 1.211.000 pesos y para venta de bienes está más o menos aproximadamente en 500 y un piquito mil. Chiquito. ¿Y la más baja, perdón, cuánto paga el monotributista más bajo? 32.000 pesos. 32.000 pesos. Si querés después repasamos las placas. Y vamos al tema de ganancias. Ganancias. Que es el gran tema, el famoso tema de la cuarta categoría. ¿Cómo está el tema ganancias hoy? ¿Y cómo va a quedar? De alguna manera se van a incrementar, como estábamos hablando con Carlos, el mínimo no imponible, cargas de familia, deducciones especiales, corregido por la inflación y lo mismo la tabla. En el caso particular del empleado en relación de dependencia es mucho más sencillo, lo único que tiene que hacer es mantener actualizado lo que uno dice el CIRADIG, el 572 web. Uno, completando esa información, el empleador es el que se encarga de esa liquidación de impuestos a las ganancias. Por eso hacíamos énfasis más de todo en los monotributistas, que son los que tienen que tener una actitud ahí, tienen que ir a hacer algo. En el caso del empleado en relación de dependencia, si carga, tiene actualizadas todas las deducciones, de alguna manera después es el empleador el que le hace esa liquidación de cuarta categoría. ¿Y cómo es esto de la deducción por el jefe? ¿Qué decías que vos explicás en la facu cuando das clase? A veces hay que buscar cosas que sean fáciles de digerir. No te lo olvidas más, ¿viste? No, totalmente. Entonces buscamos así como cuestiones. ¿Está la inflación? Está la inflación. Perdón, urgente. Tenemos ya el indicador de inflación. A ver, ponemos el urgente y lo da Carlos Arvía. Bien, Carlos, tenemos el INDEC acaba de dar la información, 1,6% el aumento de la inflación de junio, por debajo de lo que calculaban todas las consultoras. El aumento interanual es del 39,4% y la inflación acumulada hasta junio da 15,1%, que coincide con estos valores que estaba dando recién Guillermo. Fíjate ahí, ya está el índice de precios, vuelvo a decir, muy cerca del de mayo. Que fue 1,5, ¿no? ¿Y el de la ciudad que había sido 2,1? Claro, había dado muchísimo más la ciudad y estamos viendo los números. Ahora vemos el desagregado cuando tiene poco contraste, ¿no? Como para poder verlo bien. Ahora en un segundito, cuando estén las placas, podemos ver estos números por lo menos de haber salido del famoso aumento fuerte que hubo en abril y ya estar ahora en un 1,6%, muy similar la inflación. Yo creo que ni el gobierno esperaba una inflación cercana a la de mayo. De hecho, acá el miércoles pasado, creo que fue que estuvo el ministro Caputo, dijo que ellos esperaban, que no tenían los números, que siempre dando cuenta de esto de que el INDEC tiene su autonomía, pero que estaban esperando que esté un poquito apenas por abajo del 2. Fíjate ahí los rubros, 1,8, 1,9, los voy a leer yo de acá directamente. El rubro que más sube es educación, 3,7%, vivienda, agua, electricidad, 3,4%, bebidas alcohólicas y tabaco, 2,8%. Todo lo que tiene que ver con recreación y cultura, 2,5%. El rubro salud, 2,2%.
restaurante y hoteles 2,1%, equipamiento y funcionamiento del hogar 1,9% y comunicación 1,8%. Estos son todos los que están por encima del 1,6%, Débora, pero después tenés muchos productos por debajo. Por ejemplo, transporte 1,6%, bienes y servicios varios 1%, alimentos, bebidas no alcohólicas 0,6%. O sea, alimentos está bastante por debajo del índice muy del por debajo promedio. y debajo de la inflación núcleo también. Y prendas de vestir y calzado 0,5%. Número sorpresivo que acaba de dar el INDEC. Inflación 1,6% en junio, muy cerca de la de mayo que fue 1,5% y muy lejos de la que calculaba la mayoría de las consultoras, que daban promedio entre un 1,8 y un 2,1%. Ahí seguimos hablando con Guillermo Poch del tema que quedó pendiente, pero le quiero preguntar a David Miazo, que es economista, ¿qué es lo que habrá traccionado hacia abajo el índice? Si bien, aclaramos, está por encima del anterior, que había sido 1,5, pero por lo menos de lo que las consultoras estimaban. El tema de alimentos, que esté con el 0 adelante, no sé qué interpretás vos de los números que acabamos de ver. Exactamente, alimentos ha sido el ancla central de este número y viene siendo el ancla de los últimos 12 meses, con una inflación que en alimentos que ha estado cerca de 10 puntos por debajo de la inflación promedio. Así que claramente alimentos jugó a favor. Estabilidad hemos visto en gran parte de los rubros alimenticios, todo lo que es supermercado, lo que es carnes, que había sido un par de meses atrás lo que había traccionado. Estabilidad también en lácteos y mucha estabilidad en los estacionales, que son los que por ahí en algunos meses de invierno nos hacen tener algún ruido. Mucha estabilidad en todos ellos. Algunos traccionados por un buen nivel de oferta, ¿no? Hemos tenido un año climáticamente normal, hemos tenido muchas producciones, papa, yerba mate, cítricos con buenos niveles de oferta que están aguantando el mayor nivel de consumo. Estamos viendo consumos en los distintos rubros, por ejemplo lácteos creciendo al 15% interanual, pero se está encontrando con un buen nivel de oferta en gran parte de los alimentos, lo que ayuda a que, ahora, además de contexto... Sí, espera que le quiero preguntar algo a David respecto del tema del dólar, porque esto se da en paralelo, el 1,6, que es más bajo que los que las consultoras venían pronosticando, o incluso de la expectativa del propio gobierno, después del 2,1 que conocimos en estos días en la ciudad, pero hoy el dólar, vos me dijiste, Carlos, 1.330 y tenemos una placa, después si querés la vemos, para ver por qué está subiendo el dólar. Pero ¿no? mi pregunta, David, es, bueno, no sabemos porque el movimiento del dólar es reciente, no va a impactar en este indicador, a lo mejor en el próximo, pero vos crees que eso, porque en la Argentina el dólar siempre ha sido un precio más. Sí, dos cosas. Lo primero es lo que vos estás diciendo, la inflación se toma promedio de junio contra promedio de mayo. Esto no es los últimos días de junio contra los últimos de mayo, entonces ahí en realidad tuviste cierta estabilidad cambiaria en la comparación. Eso respecto al número de junio. Respecto al número de julio, algún impacto podemos llegar a ver, porque estamos hablando de un incremento de cerca del 9%, hay que ver cómo termina julio, pero hasta el momento tenemos un incremento del 8-9% respecto al mes pasado, entonces algún impacto se espera que haya. Creo que gran parte de los economistas y las consultoras están esperando que el pase de la devaluación o de la suba del dólar a precios, que se le llama el pass-through, sea menor a medida que la inflación está un poco más estabilizada. Ese pase a precios es mucho más rápido en contextos de alta inflación, de alta volatilidad, como lo que teníamos hace un año, y hoy con un contexto un poquito más estabilizado. La esperanza, diría yo, más que la certeza, es que ese pase de precios sea un poco menor y lo vamos a ver este mes que viene. Sí, Carlos. Además de estos datos que estamos viendo, 1,6, inflación mensual acumulada 15,1, interanual 39,4. Fíjate que la Argentina ya está entrando en una inflación interanual por debajo del 40%. Recordar que cuando se fue Alberto Fernández, la Argentina tenía 211% anual. Hay números que son muy sorprendentes en cuanto a lo que da el INDEC. Por ejemplo, vos hablabas de los productos estacionales. Hay una baja del 0,2%. Yo te diría es la primera baja, creo, de la era Milei en estacionales en particular. La inflación núcleo de 1,7%. Los regulados dieron 2,2%. Servicios fue lo que más aumentó, 3,2%. Y bienes, 0,8%. Realmente un muy buen número ha conseguido hoy el gobierno
con el tema de inflación de junio, sobre todo, Débora, por las proyecciones que te indicaban que iba a empezar a subir la inflación en junio y prácticamente está casi muy cerca de lo que fue mayo, que dio 1,5%. Bueno, ahora seguimos hablando también de los cambios que se vienen en el monotributo y en relación a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con Guillermo Poch, pero nos está llamando Ramiro Fornataro desde el móvil. A ver si esto se refleja efectivamente, Ramiro, porque lo que está traccionando hacia la baja el número, hacia la baja, repito, no porque el indicador anterior fue 1,5 y este es más alto, 1,6, pero nos referimos fundamentalmente al tema de inflación en alimentos. A ver, contanos, estás ahí con Sabore, ¿no? Exactamente, Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos junto a Chiche Sabore, el vicepresidente de la Cámara de Almaceneros Nacionales. Bueno, ¿qué tal el número de inflación? ¿Se ve reflejado? ¿Vos lo ves en el día a día acá en tu almacén? Buenas tardes. Hola, Rama. Hola, Débora. Bueno, hola. no, yo lo que creo es que ¿por qué un 0,6 y no un 0,4? Porque la realidad es que durante lo que fue el mes pasado no tuvimos aumentos e inclusive, yo se lo había comentado a usted, hay mucha mercadería que había quedado muy alta y a través de distintos descuentos o bonificaciones el precio bajó. O sea, no entiendo por qué 0,5 y 0,6. Yo creo que tendría que haber sido igual o 0,4, fíjese lo que le digo. Vos, por ejemplo, no sé si querés mostrarme, recién hablaban acá de los lácteos o de los estacionales, bueno, no sé, vos no tenés frescos, ¿no? No sé qué tenés ahí exactamente para que nos muestres un poquito los precios de lo que vos más relevaste como precios que se mantuvieron estables o incluso alguno que pudo ir a la baja o que no subió tanto como solía ser. Sí, podemos hacerlo. Si quieres lo recorremos, Débora. Dale, mostrame vos un poquito. A ver, ahí estamos haciendo la recorrida. Recordar, Débora, que 0,6 es donde vos alimento, me digas. ¿no? Claro. Te Sí, digo mirá. 1,6 y 1,5. Le voy a dar algunos ejemplos, Débora. Fíjese, esta galletita yo la estaba vendiendo en 1.300 pesos, ¿cierto? Bueno, ahora la podemos vender en 9.90. O sea, nos hicieron una bonificación y eso tracciona que el precio baje. Ok. El tema, por ejemplo, usted hablaba de lácteos. Hay una leche, digamos, muy conocida, ¿no? Que evidentemente a los chicos les gusta, pero costaba 4.500 pesos. Acercale el micrófono, Débora. Ramiro, sí. Entonces, bueno, costaba Sí. 4.500 pesos. Bueno, nos hicieron bonificación y si fíjate cuánto quedó. Ah, mira. 3.000 pesos. Bueno, Sí, son bajas del sí. 25%, Débora, entre el 25 Ah, y mira, el y a ver 30%. algún Bueno, por otro eso que le tengas digo. así para mostrarnos. Vamos a otro, sí, claro. Perdón, me cruzo acá. Es desprolijo, pero sígame. Mientras caminan, A ver, recuerden ahí va, Chiche, ahora. Sí, David. que cuando se toman los precios, se toma precio Tema- de lista, por ejemplo. tema- En los super grandes se evita cualquier reducción de precios, que es casi la norma hoy. A ver, esa que es gaseosa. Tema gaseosa de 2 litros, 2.600 pesos la teníamos que vender. Bueno, ahora la podemos vender en 2.000. ¿Es primera marca esa? Y fíjese que, sí, es primera, Sí, es primera la marca. que empieza con P. Ah, ok, Es la ok. que empieza con P. Bueno, y fíjese cómo ahora a este precio empieza a competir con las gaseosas de segunda marca. O sea, hoy tenemos que reponer la mercadería porque no nos quedó nada de la mañana. Entonces es esto, las empresas que se dan cuenta que bajando precios la venta otra vez empieza a acomodar, bueno, son las empresas que reaccionan en el momento adecuado. Entiendo. Después, ahí me estás mostrando todos los productos que bajaron. ¿Qué productos no bajaron o subieron? No, de subir no subió nada, Débora. Ok. Digamos, sí, todos los precios se mantienen igual. Lo que pasa es que, vamos un poquito para atrás, fíjate. Dale. El tema, ¿cómo empiezan a hacer competencia las marcas pymes? Mientras un dulce de leche de primera marca lo tenemos que vender en 3.200 pesos, uno de marca pyme lo podemos vender a 2.200. Son 1.000 pesos menos, ¿cierto? Bueno, la gente lo lleva. Claro. Esto es lo que cuando yo hablo de lo que son las marcas pymes. Y si quiere vamos al pan lactal Sí, para también sí. poderle mostrar. Fíjese, un pan lactal de la marca más conocida, el más grande lo tenemos que vender en 5.800 pesos, ¿eh? 5.800 pesos. Y fíjese, una empresa de excelente calidad también, un pan lactal del mismo gramaje lo podemos vender en 2.200.
Es Claro. mucha la diferencia. Sí, 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 es más, sí. yo le llevé un pan para que usted lo pruebe, Débora. Y Sí, me para acuerdo, que se dé cuenta sí, de sí, que sí. lo que digo, cuando hablo de... Bueno, cuando le hablo de marca PYME, también le hablo de calidad. Esto es lo importante. Es una Y la diferencia gente del 40%, lo Débora. lleva, lo prueba. Bueno, por eso la gente lo lleva, lo prueba y lo vuelve a buscar. O sea, la primera marca cada vez compró menos. Y la marca PYME, bueno, evidentemente cada vez la empuja más. Pero bueno, es decisión de cada empresa. Yo tengo la primera marca y también tengo la marca PYME. Bueno, la gente elige. Sí, sí. ¿Qué otros precios te parecen para destacar de lo que tenés ahí? Bueno, atrás, ¿qué tenés con la heladera, no? ¿Qué tenés, lácteos atrás tuyo? No veo Sí. bien. ¿Sí? Lácteos, vamos a lácteos. Sí, 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 vamos a lácteos. ¿Qué es? Ahí A está. ver, sí. Tema crema, lo mismo. Las cremas de marca PYME, fíjese, una crema de 200 gramos la podemos vender en 2.000 pesos. Y la otra hay que venderlas casi 3.000. En lo que es queso crema, también hay una competencia fuerte, 2.500. Y eso de que digamos que la empresa, la primera marca, también empezaron a bajar los precios. Porque fíjese, estos quesos crema bajaron un 30%, Débora. 2.800 y 3.990 el más grande. Estamos ¿El más hablando grande de una cuánto primera es? marca. ¿De cuánto es el grande? Casi medio kilo, Casi Débora. medio Fíjate, kilo. fíjate, Rama, sí. Acá, ¿Ese cuánto está, el grande? Esto, bueno. 3.990. Claro. Sí, Por sí, eso, sí. no deja de, no es barato, pero estamos hablando de que es el queso más grande, ¿cierto? Y evidentemente para mí sigue siendo caro, Débora, sigue siendo caro. Pero bueno, estaba más caro, bajó un 30% esta mercadería. O sea, bonificación que yo recibo en el negocio, bonificación que traslado a la góndola, porque necesito vender. Entonces, este mes pasado no hubo aumentos de precio. Y por lo que va de este mes, tampoco los hay. Ahora, vos inmediatamente cuando te llega alguna lista de productos con precios a la baja, lo podés trasladar en tu comercio. ¿No te incide, no sé, el tema de los servicios o de los empleados? Vos lo trasladás inmediatamente a la baja en los precios de lo que vendés. Yo así como cuando tuvimos la inflación galopante en el gobierno anterior y la mercadería iba y la compraba con un aumento, lo trasladaba a la góndola. Bueno, ahora cuando recibo un descuento, también lo traslado a la góndola. Porque esta es la forma de seducir al cliente a que soy un comercio que relativamente vende en precio. Mientras el hipermercado le dice a usted, Débora, vení, comprame 3 que te lo hago más barato, el comercio de proximidad se lo hace en unidad. Claro. Entonces, digamos que yo creo que es uno de los atractivos que tenemos y hoy la familia no necesita hacer la compra semanal, quincenal, mensual, porque al otro día aumentaba. Ahora la mercadería aumenta y la gente se maneja más Ahora, ahí relajada. tenés otro Hace la artículo compra del día a día. de primera necesidad. Me parece que estás con los aceites, veo bien por ahí. Sí. sí. A ver. Tema aceite. para que nos vamos a mover un poco. Ahí está, ahora sí. Tema aceites, fíjese lo que en el gobierno anterior, nunca hay que olvidar que nosotros no conseguíamos aceite. Claro, porque No tenían que vender conseguíamos a precio aceite en un país que produce girasol. Porque porque le ponían el precio fijo y las empresas no querían abastecer. Entonces empezaba la especulación. Yo llegué a poner un cartel en mi negocio que decía una botella por cliente. Pero ¿quién soy yo para condicionar cuánto tiene que comprar mi cliente? Pero no conseguía más, no conseguía. Entonces de esa forma, bueno, todos se podían llevar una botella. Claro. Parecía que estábamos en Venezuela. Bueno, ahora no falta más aceite. Eso era producto de los Mercadería precios sobra. cuidados, Y Fernando. cuando Y el fondo aceitero. toda esa porquería que no... Claro que sí, toda esa porquería que a nosotros nos hizo muy mal, porque el propio gobierno direccionaba a la gente a que vaya al hipermercado con la promesa que iba a conseguir determinada marca de azúcar que nunca existía. Pero para eso nosotros la pagábamos más cara y teníamos que estar haciendo cola para comprar azúcar. Fernando, olvidar, Débora, gracias. que Y tuvimos- gracias también a Ramiro. Gracias a los dos, muy amables. Un gustazo.
Gracias, Ramiro. ¿Sí que me decías, Carlos? Que no hay que olvidarse que en la Argentina los precios cuidados los instaló el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía. Fue en abril del 2014 y duraron hasta que se fue Alberto Fernández y Cristina Fernández hasta diciembre del 2023. Sí, tuvimos todo tipo de eufemismos, precios cuidados, precios, no sé, Sí, ya ni me precios acuerdo. claros, había precios cuidados, justos, precios claros y precios justos. Tuvimos de todo. Y precios de cuidados también, porque había algunos otros que no se cuidaban directamente. Vamos a ver los tweets, ¿eh? Ya está tuiteando el presidente Milei, también el ministro de Economía Caputo, en relación con este indicador de inflación. ¿Por cuál empezamos? Por Milei. Dice, vamos Toto, el IPC 1.6, lo festejan los argentinos de bien y lo llora toda la, espera que no llegue a leer, toda la Mandrilandia. Bueno, otra vez lo mismo. Fin, y ahí pone la foto, él está con el mameluco de YPF y pone la foto con todo el equipo económico, ¿no? Sí. Del presidente Javier Milei. Con este número que repetimos, ¿es más alto que el mes pasado? Sí. 1.5 había sido 1.6, pero había expectativas de que esté más cerca del 2. Entonces, el gobierno, por supuesto que lo celebra, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación en alimentos está no solamente por debajo del indicador general, sino que empieza con el 0 adelante. Y tenemos también un tuit de Caputo, ¿no? Del ministro de Economía, que acaba de ser felicitado también por el presidente Milei. Dice, inflación minorista de junio, 1.6, la inflación núcleo fue de 1.7, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de pandemia, se trató de menor registro desde enero de 2018. Y ahí, bueno, habla de los bienes que registraron una variación del 0,8 del 0,8, sí. Bueno, así que acá está el presidente y el ministro hablando del indicador de inflación. Esto es importante, ¿por qué? Porque se da en un contexto político. Recordemos que el gobierno viene